de la investigación, que es la segunda fase del método científico, y de la tercera fase del método científico, que es el informe final, ¿sí? Y luego vamos a ver un poquito sobre las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, el rango y la desviación estándar, que esta va a ser la segunda serie del parcial, ¿sí? ¿Cómo viene el parcial? Como ha venido y como lo hemos explicado en los repasos anteriores, ¿verdad? Vamos a formular casos, voy a explicar un poco la teoría, de ahí voy a formular casos con ustedes, ustedes me van a ayudar a resolver esos casos para empezar a practicar la parte teórica. Dejando los casos teóricos, paso al desarrollo de la segunda serie, que debería de ser la segunda serie de nuestro parcial, que es las medidas de tendencia central. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio a piecito, así a mano, para poder conocer cómo sacó la media, la mediana, la moda, el rango y la desviación estándar. Entonces, vamos a iniciar con el desarrollo del repaso. Para eso voy a presentar mi pantalla. A la que me deje esto, que no me vaya a dar problemas. Y ahí está. Creo que sí. Buenas noches, licenciado. Disculpe la molestia. Buenas noches, Diana. Fíjese que tenemos un grupo de compañeros un poquito grandes que no pueden ingresar. ¿Será que todavía podrían o de alguna manera podríamos dar apoyo? Si les pueden dar apoyo, no sé si compartiendo porque compartiendo la pantalla con ellos de alguna forma, porque nosotros tenemos ahorita 849 y la plataforma ya no me está dejando ingresar más. Ese es el Ok, problema que le agradezco tenemos. mucho. Sí. Gracias, muy amable. Bueno. Lick, perdone una consulta, ¿y esto lo van a estar grabando? Pues no lo estoy grabando porque si lo grabo me pone más lento ahorita el internet. Tal vez el licenciado Rocael, Estuardo, tal vez a vos te deja hacer la grabación para poder compartirla posteriormente en Facebook. O no sé si con la pantalla puedes hacer un Facebook Live en la página, Estuardo. Ahorita voy a intentar a ver qué forma. En lo que yo avanzo con el repaso. Bueno, entonces vean pues. Gracias, Lick. Voy a iniciar de donde viene la mayor carga de preguntas y voy a dejar ya por último la segunda fase del método científico, que es el desarrollo de la investigación. Bueno, entonces miren pues, el método científico tiene tres fases, ya lo habíamos platicado. La fase indagadora, que es el plan, la fase demostrativa, que es el desarrollo, y la fase expositiva, que es el informe. De esta fase expositiva, que es el informe, van a venir varias interrogantes, como casos, como tipo casos. Entonces, ok, vean pues, primero vamos a averiguar qué es el informe, porque esa va a ser una pregunta segurito de cajón. Entonces, se le llama el informe a la tercera fase del método científico y como su nombre lo indica, luego de nosotros proceder a hacer el proceso de investigación, de confirmar nuestras hipótesis, de operacionalizar las variables y de generar las conclusiones y las gráficas. ¿Te escucho? Disculpe, solo podría agrandar la diapositiva. página. Ajá, Okay. Es que no, casi no se mira. Ok, muy bien. ¿La ven ahí? ¿Un poquito mejor? Sí, la podéis ver un poquito más grande, Lick, que sí se mira muy pequeño. Sí, ¿ahí? Ahí está, Lick. Muchas gracias, licenciado. Vale. Entonces vean, pues, si por algún momento ya no me escuchan, alguien me interrumpe y me dice ya lo dejamos de escuchar, porque la grabación creo que no te la va a dejar hacer, Estuardo, porque ahí está intentando y... Sí, me dice que si la puedo grabar, pero tengo que sacar a la gente. Sí, no, entonces mejor déjalo ahí, déjalo ahí. Va. Entonces vean, pues, el informe tiene por objeto dar a conocer los conocimientos que nosotros adquirimos en el desarrollo de la investigación. Nosotros hicimos una investigación. Ok, nosotros en el informe va a ser un informe ejecutivo como cuando iniciamos el curso de técnicas que nos llamaron y nos explicaron un problema, ahorita ya solucionamos ese problema. Nuestra tarea es presentar ese informe. Entonces,
se dice que el informe da a conocer la problemática planteada, la resolución a un problema y es la presentación de la respuesta o el cuestionamiento o la práctica. Eso es el informe, no tiene mayor ciencia. Lo que sí es que vamos a practicar unas preguntas. ¿Cuál es su importancia? Su función radica en comunicar a la sociedad científica las aprobaciones o los rechazos de las hipótesis que estuvimos o que se dieron en su momento. Entonces, se dan a conocer esos resultados y demostrarlos con un lenguaje técnico-científico a través de conceptos, categorías, juicios y razonamientos. O sea, esa es la importancia del informe. Otro elemento importante y que de aquí, miren, esta diapositiva puede sonar muy insignificante, pero de aquí vienen cuatro preguntitas del parcial. ¿Sí? Las características del informe va a ser la primera pregunta. ¿Cuáles son las características del informe? Las características del informe tienen características éticas académicas. Se está transmitiendo la llamada. De carácter técnico. Segurito, eso es una pregunta. Y las éticas académicas se van a dividir en honestidad, que va a ser otra pregunta, en veracidad, que es otra pregunta, y en objetividad. ¿Y cómo vienen esas preguntas? Pues miren, imagínense que ustedes les digan que los científicos de la Universidad de Manchester lograron presentar un informe de investigación a la comunidad científica en la cual expusieron tácitamente y de manera completa y exacta lo que recabaron en el desarrollo de la información. Esa respuesta debería de ser la honestidad, porque la honestidad representa una exposición tácita y completa y exacta de los elementos vertidos en el desarrollo de la investigación. Ahí viene una pregunta. Otra pregunta que puede ser es que el informe tiene que tener veracidad. ¿Ok? Estudiantes de la Universidad de London lograron recabar un informe relacionado con políticas latinoamericanas en Centroamérica. El informe, al presentarse a la comunidad económica y financiera de Latinoamérica, llevaba datos estadísticos confiables que se explicaban y podrían ser demostrables. Y estos, a su vez, tenían una veracidad práctica. Miren, esto es la segunda característica ética académica. Esta es la veracidad. Así vienen las preguntas. O sea, la diapositiva se mira sencillita, pero de aquí vienen 4 o 5 preguntas. ¿Qué es la objetividad? Ya habíamos platicado que la objetividad es lo contrario a la subjetividad. Cuando hablamos de objetividad es que estamos tomando decisiones con base a la razón. Y la subjetividad me da información o tomamos decisiones con base a la emocionalidad o a los sentimientos. Esa es la diferencia. Entonces, ser objetivo es tomar decisiones con base a la razón. Entonces, son teorías científicas o nuevos conocimientos libres de cualquier sesgo o influenciados de cualquier elemento u obstáculo sociocultural que se tenga. Esa es otra característica del informe, de las éticas académicas. De las de carácter técnico, vamos a tener el lenguaje. Ojo, nos va a tocar que regresar un poquito a preprimaria y a primaria y aprendernos nuevamente qué es la prosodia, qué es la sintaxis, qué es la caligrafía y la ortografía, que de aquí se van a desprender más o menos entre 4 y 5 preguntas. Les traigo un pequeño ejemplo ahí, una pequeña batería para poder resolver aquí, para que vean cómo es que viene mañana la situación. Entonces, en el lenguaje, recordemos que nuestro lenguaje en la expresión del documento formal tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser breve, tiene que tener palabras variadas y tiene que ser a la vez sencillo. El contenido debe de aportar nuevos conocimientos, porque el objetivo del informe es poder dar a conocer los conocimientos que nosotros logramos desarrollar en todo el proceso de la investigación. Y aquí, en esta última fase, la presentación,
que es el otro elemento técnico, de carácter técnico que tiene el informe, cobra una mayor relevancia. ¿Y cuál es la relevancia? Porque el aspecto formal, la importancia del informe y en esta escena que estamos ahorita, que es la tercera fase del método científico, ya se presenta un informe con una mejor presentación, un informe empastado. Entonces, esto es la presentación. Vale. Dentro de la estructura del informe, yo no voy a desarrollar el informe porque ese informe ya lo entregaron ustedes a sus docentes. Yo voy a desarrollar ahorita preguntas que pueden venir dentro de nuestro examen parcial. Dentro de la estructura del informe, vamos a tener 3 secciones. Una sección preliminar, un cuerpo principal y una sección de referencias. Clave para el parcial. Sección preliminar, cuerpo principal y sección de referencias. Esos son los elementos, ¿sí? La sección preliminar va a estar conformada por esta portada dura o carátula, por esa portada interior, por esos índices de cuadros, por esos índices de gráficas y por ese índice del contenido del informe. Luego vamos a tener un cuerpo principal que van a ser los capítulos de la investigación prácticamente, iniciándolo con la introducción, ¿sí? Luego vamos a dividirlo los capítulos por el marco teórico, de ahí vamos a ver la definición, justificación y los elementos que integran el informe. Como les digo, yo no voy a profundizar en los capítulos porque eso ya lo entregaron ustedes y esa pregunta de qué capítulos lleva el informe no viene en su parcial. Luego, por último, tenemos la sección de referencias, que es cómo se culmina el informe y se culmina con una bibliografía y se culmina con la parte de apéndice y anexos, ya toda la parte de fotografías, toda la parte de elementos secuenciales, videos o que se quieran agregar en la parte del informe, ya van en esta parte de apéndice y anexos. Algo muy importante y seguro, esta es pregunta de examen, la introducción. ¿Qué es la introducción? Porque la introducción se dieron cuenta que no iba en el plan, la introducción no iba en el desarrollo. Pusimos introducción únicamente hasta ahorita en el informe final. Y la introducción se escribe gramaticalmente en tiempo pasado. O sea, ¿qué es lo que hace la introducción? Relata todo lo que sucedió en el proceso de la investigación. O sea, lo que se planificó, lo que se logró, los obstáculos que se presentaron para culminar el informe y posteriormente de relatar esos elementos, logra dar cronológicamente una idea de lo que lleva el informe. O sea, en el capítulo 1 se redacta tal tema, en el capítulo 2 tal tema, en el 3 las gráficas y la operacionalización, en el 4 las conclusiones. Esta pregunta segurito que les va a venir en el examen parcial del día de mañana o los de fin de semana el día sábado. Luego, dentro de la estructura del informe, hay un elemento muy importante. Recuérdense que dentro del informe, miren pues, para no perdernos, voy a regresar aquí. Dentro de la sección preliminar ya vimos que tenemos todas las portadas, carátulas y índices. Dentro del cuerpo principal tenemos toda la estructura del informe. Pero esa estructura del informe tiene elementos, ¿sí? Por ejemplo, se describen dentro de la estructura del informe las técnicas e instrumentos que se llevaron o que se utilizaron en la investigación. Entonces, ojo jóvenes, no les vaya a parecer raro que les venga una pregunta de qué es la ficha, que es una pregunta del segundo parcial. ¿Por qué? Porque el informe final, valga la redundancia, al final es un resumen del plan de investigación y del desarrollo. Entonces, es muy lógico que me pueda venir una pregunta como ¿qué es la ficha? O como ¿qué es la observación? ¿Qué es una técnica? Recordemos que es observación. Observación es fijar los sentidos en un elemento de la realidad objetiva. Entonces, científicos realizaron un proceso de investigación en el cual luego de la averiguación de datos lograron fijar todos sus sentidos en el elemento que está causando la problemática actual.
¿Qué técnica de investigación están usando? Pues la observación. Entonces, recapitulemos un poquito y veamos algunos elementos como las técnicas que tenemos: la observación, tenemos el análisis, tenemos la lectura. La lectura es el subrayado también, fijar los elementos en una parte de la obra, subrayado, trazar una línea debajo de un texto. Esas son técnicas e instrumentos. ¿Qué instrumentos nos pueden preguntar? La boleta de encuesta, porque ustedes hicieron encuestas. ¿Cómo las hicieron? A través de una boleta. Ese es el instrumento que potabilizó o logró encajar todos los elementos para nuestro informe final y poder hacer nuestras gráficas. Entonces, las técnicas e instrumentos solo debemos de recordar lo que tal vez nos preguntaron en nuestro segundo parcial, algunos elementos. Yo les voy a dar al final algunas claves de las técnicas e instrumentos que podrían venir. Dentro del cuerpo principal se logra describir la población y la muestra. Aquí van a haber preguntas de qué es el muestreo. Y ustedes deben de tener claro que el muestreo es la selección de un grupo poblacional. Recordemos, si yo trabajo en una empresa de calzado, yo no voy a revisar los 7 millones de zapatos de producción que salen. Yo voy a tomar una parte de esa producción y a esa parte de la producción se le va a llamar muestra. Hay tipos de muestreo. Está el aleatorio, el muestreo estratificado, tenemos el muestreo por cuota y tenemos, yo creo que esos 3 muestreos ahí. Hay una presentación de los muestreos que se las voy a compartir. Entonces, tengamos claro qué es el muestreo, porque van a haber algunas interrogantes que nos van a hablar sobre el muestreo. Luego, vamos con el análisis de datos, que son las gráficas. Ustedes en su informe final pusieron gráficas. Les van a preguntar, en realidad, ¿qué hicimos con estas gráficas? Pues lo que hicimos es someter los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio y es importante planificar los principales aspectos, así como el análisis en función de la verificación de cada una de las hipótesis formuladas. Yo me recuerdo que en nuestros salones, tal vez no todos los docentes lo hicieron porque cada uno tiene una metodología diferente. Por cada hipótesis habían preguntas y por cada pregunta había una gráfica. Entonces, por cada gráfica había análisis de datos. Lo que necesitábamos en el análisis de datos era confirmar si las hipótesis eran aceptadas o rechazadas. Eso era la parte principal. Indicar en el análisis si mi hipótesis era aceptada o rechazada. Ahora, ok, ¿cómo me doy cuenta si una hipótesis es aceptada o rechazada? Yo puedo tener una hipótesis y puedo decir que la contaminación del lago de Amatitlán es producto de las fábricas que están alrededor. Ok, entonces yo tengo aquí una variable independiente, que es el lago de Amatitlán, una variable dependiente que estoy diciendo que se contamina a través de las fábricas. Entonces, yo puedo pasar una encuesta y puedo decir, ¿considera usted que el lago de Amatitlán se contamina por las empresas que están alrededor? Y tal vez de 100 personas, 90 me contestan que sí. Esas 90 personas me están confirmando la hipótesis. Entonces, en el análisis de datos, yo lo que tengo que decir es, de las encuestas pasadas a la población objeto de estudio, se logró identificar que el 90% de la población indica que la contaminación del lago de Amatitlán es producto de las empresas que están alrededor. Ese es el análisis de datos. Eso es lo que teníamos que haber hecho en el informe o las preguntas que podrían venir en nuestro parcial. La presentación de nuestros resultados. Los resultados son aquellos elementos que se presentan como elementos que nos dan la solución a la problemática. O sea, si estoy confirmando las hipótesis, yo ya sé que tengo que trabajar en las empresas que están alrededor del lago de Amatitlán para poder hacer campañas de concientización, de poder permear positivamente para que la contaminación ya no se dé. Entonces, aquí yo presento esos resultados que se pueden presentar con gráficas, con elementos visuales y todos estos.
Por último, tenemos las conclusiones, que es un extracto ideológico de cada una de las partes de los capítulos de la investigación y se considera como la suprema tesis que yo voy a tener en el proceso de la investigación. Y casi que llegando por último, ya tenemos la sección de referencias, que ahí tenemos ya la parte bibliográfica y los elementos que se ponen al final al concluir el informe. Recordemos estos temas que son importantes, como una correcta elaboración y estructuración para poder utilizar la prosodia, para poder utilizar la sintaxis, para poder utilizar la gramática. Los signos de puntuación, que puede ser una pregunta muy sencilla, pero ahorita les voy a enseñar más o menos cómo vienen redactadas esas preguntas. No se olviden de qué son las locuciones latinas, que son abreviaturas y tienen cada una un uso específico de acuerdo a cada situación. Vaya. Y antes de pasar a algunas preguntas o ejemplos de preguntas que pueden venir con base a lo que hemos venido viviendo, tenemos que tener claro 4 puntos. La prosodia cumple una función clave en la organización e interpretación del discurso. ¿Qué es la prosodia? Sencillito. Estudia la correcta pronunciación de las palabras, ¿sí? Que mi discurso vaya organizado y que se oiga de una forma emotiva, sociolingüística y que lleve esa secuencia lógica. Eso es la prosodia. ¿Qué es la morfología? También pregunta de examen. Es la parte de la gramática que se ocupa en la estructura de las palabras, o sea, van estructurando las palabras, o sea, es esa parte de la prosodia, porque la prosodia me va a dar una correcta pronunciación, o sea, para que el discurso sea bonito, que se oiga elegante, pero la morfología me va a dar una estructura en la posición de las palabras y las variantes que estas representan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. Y la sintaxis, tercero primaria, mucha, pero hay que recordar porque un punto mañana es valioso. La sintaxis, según su definición, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo de cómo se combinan las palabras. Ya no la estructura de la gramática de las palabras, sino cómo se combinan estas palabras y los grupos que estas forman para expresar significados. ¿Sí? Esa es la sintaxis. Y por último, la ortografía, que es un conjunto de normas que regulan la estructura de la lengua y forma parte de la gramática normativa. Entonces, vean, pues, empecemos a poner esto en práctica. Y aquí quiero que ustedes me ayuden. Voy a leer yo el caso y con lo que nosotros acabamos de ver ahorita, quiero que me ayuden a darle solución al caso. ¿Por ahí están todos? ¿Sí me escuchan todos todavía? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, Sí, licenciado. veamos. Licenciado, buenas noches. Sí, Buenas noches. Va, veamos, pues. Miren, pues. Primer tipo de pregunta. Para todas las jornadas y para todos los salones. Carlos Marx, para conocer el origen de la mercancía, realizó un proceso de investigación histórica, lo que le permitió desarrollar su teoría del materialismo histórico, porque ya se empezaron a meter con el materialismo, vamos a decir, en la que plantea que el motor de la historia de la humanidad es la economía. ¿Sí? Ahí lo planteó. Puesto que lo que diferencia a una época de otra no es lo que se produce, sino la forma de cómo se produce. Es decir, las relaciones que se entablan entre los hombres y los medios de producción, que condicionan las relaciones de los hombres entre sí. Teoría que dio a conocer en su libro El Capital, crítica de la economía política en 1867, en el que se caracteriza por una exposición confiable, explicable y demostrable en la práctica, de conformidad con las características éticas y académicas que debe tener todo informe de investigación. ¿A qué característica corresponde lo anteriormente planteado? Veracidad. 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 ¿Por qué veracidad? Porque indica que es confiable y explicable en la práctica. Dice que hay una exposición
confiable, explicable y demostrable en la práctica. Estos son los elementos. Todo lo anterior era para confundirnos, ya se dieron cuenta, vaya, ahí dijeron, vamos a hablar de socioeconomía. No. Va, ahora veamos. Exposición, explicable y demostrable. Voy a ver los elementos éticos que están aquí arriba. Y los elementos éticos dicen que... ¿Qué me habían dicho ustedes? Veracidad. Correcto. Porque la veracidad es confiable, explicable y demostrable y veraz en la práctica. Así es como vienen las preguntas y así han venido en el primer parcial y en el segundo parcial. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Cierto. Sí, cierto, Lick. Entonces, ahí tienen una idea de cómo puede venir una pregunta. O sea, los van a confundir con Carlos. ¿Y qué tiene que ver Carlos Marx en técnicas? Pues hizo su libro y ahí lo ponen esto y lo otro. Entonces ya les dicen de conformidad con las características éticas académicas, ¿cuál es la respuesta de esto? Entonces, tenemos que ubicar dentro de este merengue dónde está la clave. Y la clave está en que es una exposición confiable, explicable y demostrable en la práctica. ¿Ok? Entonces ya tenemos que es veracidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre este interrogante? No, licenciado. ¿No? Claro. Va, veamos otra, pues. Las palabras no operan de manera individual y aislada, sino en una cadena, unas antes de otras, ya que su significado propio puede alterar el significado de una oración, de acuerdo con el lugar que ocupen en la oración. La gramática del español establece un orden por defecto en el que se formulan las oraciones, que conocemos como sujeto, verbo y predicado. ¿Qué parte de la gramática enseña a formar oraciones con lógica y comprensión? Sintaxis. Sintaxis. Vamos a ver. Morfología, licenciado. La morfología, Lick. Pongámonos de acuerdo, ahí va. Ayúdenme, pues. Voy a volver a leer la pregunta y leamos estos elementos, porque para mañana un punto es un punto. Las palabras no operan de manera individual y aislada, sino en una cadena, las palabras, una antes de la otra. Porque imagínense que yo hablara y dijera en vez de arriba a abajo, no sé. Ojo, ya que su significado propio puede alterar el significado de una oración. ¿Sí? De acuerdo con el lugar que ocupen en la oración, la gramática del español establece un orden por defecto en el que se formulan las oraciones que conocemos, sujeto, verbo y predicado. ¿Qué parte de la gramática enseña a formar oraciones con lógica y comprensión? La morfología. La morfología es la estructura de las palabras, correcto. Vale. ¿Ya vieron que sí bien? Entonces, esto es clave también. Y aprendamos, pongámonos chivos nosotros qué es la prosodia, qué es la morfología y qué es la sintaxis. Esto va a ser clave en el desarrollo mañana. ¡Salud! Sigamos, pues. Todo informe de investigación... ¿Cómo? Sigamos, pues todo informe de investigación debe cumplir con el conjunto de normas que regulan la escritura, tales como la regla para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación, la acentuación de las palabras, ya que ello demuestra la seriedad con la que el mismo se elaboró. ¿Qué parte de la gramática enseña a escribir las palabras y términos correctamente? Ortografía, pero ya vieron cómo vienen las preguntitas, ¿verdad? Así han venido desde el primer y segundo parcial. Ya, ¿para qué les voy a mentir ahorita? ¿Va? Entonces, ahí tienen otro ejemplo, ortografía. Otro caso, otro casito. Los alumnos del Salón 207 realizaron una investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala en su jornada nocturna. Al elaborar el plan de investigación correspondiente, se... Licenciado, no se escucha, Lick. Lick, se le fue el audio. Lick, no se escucha.
Digamos, pues. Va. Entonces, apaguen sus micrófonos. Va. Entonces dice, los alumnos del Salón 207 realizaron una investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su jornada nocturna. Al elaborar el plan de investigación correspondiente, se determinó como pregunta central: ¿cuáles son las causas del incremento en el endeudamiento en este grupo poblacional? Creo que esa investigación la hicieron en el 208. Además, como respuesta tentativa al problema planteado, se definió que el endeudamiento de los estudiantes depende casi exclusivamente del mal uso de las tarjetas de crédito. En cuanto a la operativización de la hipótesis, indique cuál de las siguientes alternativas constituye una variable de la hipótesis. Ahora pregunto yo, ¿cuál de estas alternativas constituye una variable de la hipótesis? El cuerpo principal. ¿El cuál? Dependiente, Lick. El endeudamiento. El endeudamiento, ¿ok? El endeudamiento. El endeudamiento. ¿Alguien más? ¿Los estudiantes? Los estudiantes. No. Tarjeta de crédito. El mal uso El mal de uso de las tarjetas de crédito. El mal uso de la tarjeta de crédito. El mal uso de la tarjeta de crédito. Ok, va. Miren, pues, el endeudamiento. Miren, pues, vamos a hacer algo. Vamos a explicar una cosa, porque esto tiene que quedar así clarito, ¿verdad? Una hipótesis está conformada por los siguientes elementos, porque si no, esa pregunta puede venir y podemos meter por una variable independiente, por un conector lógico y por una variable dependiente. Vaya. Miren, pues, ¿cómo funciona esto? El conector lógico, este conector lógico va a ser la unión entre este y este. Regularmente yo les digo, utilicen el provoca. Provoca. Vaya, provoca. Este es el conector lógico, el provoca. Entonces, para explicarlo bien sencillo, ahorita en el kilómetro 22.5 había un basurero que se incendió. Ok. Entonces, la variable independiente va a ser el incendio del basurero del kilómetro 22.5. Esa es la variable independiente. El conector lógico es provoca. ¿Qué provoca el incendio del basurero del kilómetro 22.5? A ver, ¿qué provoca? Enfermedades respiratorias. Okay. Contaminación. Pongámosle que provoca contaminación. Contaminación. Vaya. Entonces, a ustedes les están preguntando en la interrogante anterior cuáles son las variables, cuál es la variable que se operacionaliza. Una hipótesis tiene dos variables. En este caso tiene una variable que es el incendio del basurero, que esa es la variable independiente que se puede operacionalizar. Provoca es el conector lógico y contaminación es la variable dependiente. Vaya. Entonces, aquí yo tengo dos opciones. Decir que la variable independiente, puedo decir que el incendio del basurero del kilómetro 22.5 es una variable que se puede operacionalizar. Y la contaminación es una variable también que se puede operacionalizar. Entonces, aquí tengo dos variables. Aquí en este ejemplo tengo dos variables. El endeudamiento es una variable, que el endeudamiento estoy diciendo que está siendo provocado por el mal uso de las tarjetas de crédito. de las tarjetas. Correcto, correcto, el mal uso de las tarjetas de crédito. Entonces, yo podría decir que aquí tengo dos variables para operacionalizar. Una variable que se llama endeudamiento y otra variable que es el mal uso de las tarjetas de crédito. Si viniera una pregunta directa, cualquiera de las dos tendría que ser válida. Cualquiera de las dos. Si viniera de subrayar y me ponen el mal uso de las tarjetas de crédito, puedo marcar esa. Bien. Pero lo que tengo que tener claro es que lo que se operacionaliza de una hipótesis son sus variables.
Y la hipótesis tiene dos variables. Una variable independiente, que es esta que está aquí, y una variable dependiente, que es esta que está aquí, lo que va a provocar la anterior. ¿Me explico? Entonces, así es como funciona. Cuando me digan, mire, ¿qué variable se operacionaliza? Pues las dos se operacionalizan. Ahora menciónenme una variable de la hipótesis que está ahí, puedo mencionar cualquiera de las dos variables. Esa es la clave en esta interrogante. ¿Estamos claros o hay alguna duda por ahí? No, Lick. Va. Love you. Veamos otra pregunta. Otro cuestionamiento así que nos puede inquietar. Investigadores de la Universidad de Holanda, vámonos con los holandeses. Como parte del desarrollo de su investigación, identificaron tipos de variables que presentan una cualidad, atributo o característica, que clasifica a cada caso en una variante o categoría. ¿Cuál es el tipo de variable identificada por los científicos? Variable dependiente. Ok, ahí entramos a otro camino. Son cualitativas. ¿Sería Estas tipos son- de variables? Ok, estas son las variables de las hipótesis, pero las variables, voy a abrir otra diapositiva aquí, las variables tienen una división. ¿Por qué? Cuando hablamos de variables, podemos hablar variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas van a designar cualidades, enfermedades, el endeudamiento enfermedades, el color de ojos, la altura, cualidades que son inherentes a un fenómeno o a una persona. Y las cuantitativas van a designar cantidades. Por eso miren la pregunta aquí. La pregunta dice, investigadores de la Universidad de Holanda, como parte del desarrollo de su investigación, identificaron tipos de variables que representan una cualidad, atributo o característica. Aquí está la clave, ¿eh? ¿Qué clasifica a cada caso en una o varias categorías? ¿Cuál es el tipo de variable identificada por los científicos? Cualitativas. Entonces recuerden, las variables, ya sea la independiente o la dependiente, pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Cualitativas me designan cualidades y cuantitativas me designan cantidades. ¿Estamos? Sí, Lick. Sí, licenciado. Vamos, claro, Lick. Lick. No se escucha, Lick. Buenas noches, Lick. No se escucha, licenciado. ¿No deja ver la presentación, Lick? Te escucho. Buenas noches, disculpe la molestia, ¿será que usted me podría dar un ejemplo solo para tenerlo más claro referente al uso de la variable cuantitativa, por favor? Ok, cuantitativa. Supongamos que yo puedo decir que el nivel de endeudamiento de los alumnos del Salón 208 es de 35,000 a 75,000 quetzales. Ok, aquí yo ya tengo una variable cuantitativa, porque estoy hablando de una cantidad. Ya no es una cualidad, sino es una cantidad. Yo podría decir también una variable cuantitativa, porque la puedo contar. Podría decir que el número de personas infectadas por el COVID-19 ascendió a 2.5 millones en Centroamérica. Ok, aquí yo ya estoy dando cantidad. Entonces yo ya tengo una variable cuantitativa porque la puedo contar. Ya no es cualitativa como cualidades, como color de ojos, como color de cabello, como
Aquí hay, por ejemplo, yo puedo decir, aquí hay estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas, tengo cualidades. Estoy diciendo que son del primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas. Si estuviera hablando de salarios, que hay alumnos entre salarios de 7,000 a 10,000 quetzales, entonces eso ya es una cantidad. Ya el elemento es cuantitativo. ¿Estamos? Sí, Lick, muchas gracias. Vamos. Bueno, Lick, yo tengo una pregunta. Ah, perdón. Te escucho, te escucho. Una pregunta. ¿Cuándo son mixtos? Ok, sí, hay variables mixtas. No creo que va a venir en el examen, pero sí hay una variable mixta, tienes razón. Técnicas de investigación. ¿Dónde están las variables mixtas? El muestreo. Operacionalización. Creo que aquí están las variables. Dame un segundito con la variable mixta. Ok. Mira pues. Dentro de la parte de las variables por su naturaleza las vamos a dividir en cuantitativas y cualitativas. ¿Qué es lo que viene dentro de la parte dentro del examen? Las cuantitativas, si queremos profundizar un poquito más, las vamos a dividir en variables discretas y en variables continuas. Cuando hablamos de variables discretas y de variables continuas, es aquellas variables en las cuales, por ejemplo, podemos decir cuantitativas, el número de hijos. Ok, el número de hijos por lo regularmente son 2, 4, 5. Pero yo no puedo decir que una madre tuvo 2.5 hijos. Puede ser enano, o chiquito, pues, pero no funciona así. Entonces, ahí es donde tenemos las... Medio metro. Tiene continuidad, tiene medio hijo, no puede tener, ¿va? Entonces, ahí tenemos las continuas y las discretas que ya aceptan números fraccionados, ¿verdad? Estas no vienen en el examen, pero se las voy a dar por la pregunta. Dentro de las cualitativas, que son las cualidades, tenemos las dicotómicas y las policotómicas, porque las policotómicas pueden tener muchas cualidades inherentes a un solo elemento, ¿sí? Y por su grado de complejidad, ya vamos a tener simples y complejas. Dentro de las simples tenemos un indicador o una unidad de medida, y dentro de las complejas tenemos mínimos de dimensiones y la definición operacional que tenemos los indicadores. Cuando hablamos de las variables complejas, hablamos de variables, podrías encontrarlos en algunos libros como variables mixtas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener la parte de la operacionalización de las hipótesis, donde tenemos una variable y esa variable la vamos a convertir en indicadores. Y esos indicadores me van a servir para medir las variables anteriores, que podrían tener variables complejas, donde podría tener cualidades en un elemento, pero también cantidades en un elemento, que al final los indicadores se pueden dar en el tema de reportes, puedo tener indicadores en estadísticas, puedo tener indicadores en informes. Entonces, aquí es donde tenemos ya las complejas, ¿verdad? Entonces, así es como se dividen la parte de las variables. No sé, ¿estamos bien ahí? Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, regresemos, pues. Luego vamos con otra interrogante. Seguimos con las preguntas, ¿no? Sí, Sí. Si no les gusta, mucha pasamos a otra cosa. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala utilizaron como medida estadística en el desarrollo de su investigación el valor absoluto de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una distribución. ¿Cuál es la medida estadística utilizada? Media. Media. Rango. La media. Ahí ya los puse en qué pensar. Rango. No es la media, según Rango. la media. Es Pero el rango. sí es el rango. Es el rango. Miren pues, ahorita los vamos a ver, pero el rango es la diferencia entre el número mayor y el número menor. Ese es el rango. Por eso dice aquí, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala utilizaron como medida estadística en el desarrollo de su investigación el valor absoluto de la diferencia entre el valor máximo, que podría ser 100,
Y la diferencia del valor mínimo, que podría ser 10. 100 menos 10 me da 90. 90. Es el rango. Eso es el rango. Segurito que eso es el rango, que ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Va. Y otra, para que miren cómo pueden venir las preguntas estadísticas. Y otra pregunta, última, y pasamos a la parte práctica. Los investigadores del Salón 208 presentan el informe final de la investigación denominada Desempleo en jóvenes recién graduados, el grupo de David. Dicho informe inicia con una estructura gramatical desarrollada en tiempo pasado, la cual relata lo que sucedió, lo que se planificó y lo que se logró en tercera persona del singular. Sitúa el énfasis en los hechos, contiene la base informativa del contenido del documento en forma descriptiva. ¿Cuál es el componente del informe final que se refiere el enunciado? Introducción. Sí, me pusieron atención entonces, muchachos. Sí, es la introducción, correcto. Entonces, creo que estamos claros cómo vienen las preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Va. Ahora vamos con una serie que nos puede causar algo de ruido, ¿verdad? Porque regularmente no vemos números dentro del título, pero en el examen viene una segunda serie donde solo hay un micrófono por ahí, donde vienen las medidas de tendencia central. Entonces, les va a venir un caso. El caso en ese ejercicio no es tan importante la lectura del caso, porque les puede venir la empresa XYZ, la panadería, el bocadillo amargo, o las pastas tales y tales, no sé, cualquier empresa, y les van a dar una serie de números. Lo importante es que al finalizar el caso les van a decir a ustedes, calculen la media, calculen la mediana, calculen la moda, calcule el rango, calcule la desviación estándar. Ok. Empecemos por lo sencillo. Cuando a mí me hablan de calcular la media, el cálculo de la media no es nada complejo. La media es un promedio. Sencillo, es un promedio. ¿Cómo se saca un promedio? Ok, yo tengo 5 datos. Tengo el 2, el 4 y el 3. ¿Cómo saco un promedio? 4 más 2 más 3, ¿cuánto me dan? 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí o no? Sí. Va. 9 dividido 3. 3. 3. Entonces la media es 3. ¿Sí? Así de sencillo. La media es un promedio. No necesito una fórmula extravagante, no. Hay una fórmula que es sumatoria de X dividido N, si la quieren. Sumatoria de X dividido N. Esa es la fórmula que mandan los libros estadísticos, pero en realidad es un promedio. Un promedio simple donde sumo todos los datos y los divido dentro del número de datos. Esa es la media. El rango, lo vamos a practicar también ahorita, solo estoy haciendo la introducción. El rango, para calcular el rango también no necesito una fórmula. Es el número mayor de la serie de datos que tengo menos el número menor. O sea, mayor menos menor, como lo hicimos en el ejercicio anterior, me va a dar el rango. ¿Ok? La mediana. La mediana se dice que va a ser n más 1 dividido 2. Miren, ¿y qué va a ser n? N es el número de datos. N es el número de datos. Yo puedo tener un ejercicio con 10 datos, un ejercicio con 15 datos, un ejercicio con 5 datos, un ejercicio con 20 datos. Recuérdense que esta serie vale 10 puntos completitos. 10 vale esta segunda serie. Vale. Yo lo voy a explicar ahorita cómo vamos a aplicar la media. La varianza. La varianza no les va a venir en el examen sacarla. Les va a venir la desviación estándar. Pero hay un problema. Si yo no tengo la varianza, no puedo sacar la desviación estándar. Entonces, la pregunta de la desviación estándar
sí o sí me obliga a trabajar la varianza. No hay de otra. No hay de otra. Y la varianza es la sumatoria de X, donde X es cada número de la tabla que me dan, menos la media aritmética, y cada número de la tabla elevado al cuadrado dividido n. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre la desviación estándar? Que cuando yo saque este número le aplico la raíz cuadrada. Vamos a hacer un ejercicio ahorita todos en conjunto. Yo les pedí que por favor trajeran calculadora y papel, su hoja de cuaderno. Vamos a una hoja de cuaderno. Y vamos a trabajarlo. Yo también lo voy a trabajar aquí y voy a ir sumando a la par de ustedes porque esta serie son 10 puntos. ¿Sí? Entonces, si necesito sacar una buena nota, necesito concentrarme en este elemento. Entonces, supongamos que viene un ejercicio así. La empresa XYZ, ¿ok? Le solicita a usted realizar un análisis de las ventas expresadas en millones de dólares. ¿Ok? 7 millones, 5 millones, 10 millones, 8 millones, 12. Para lo cual deberá calcular la media, la mediana, la moda, el rango y la desviación estándar. Ok. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ya les dije yo que la media es un promedio. ¿Qué les aconsejo yo, muchachos? Porque mañana con la atención, que tenemos la atención del examen, que tengo que sacar buena nota, esto y lo otro, yo lo que les digo de primero es ordenen. Ordenar. Ordenar. Y ordenen de menor a mayor. ¿Sí? De menor a mayor. Ok. ¿Cómo los ordeno? Sencillito. Yo voy a agarrar aquí los números y voy a ver, ok, ¿cuál es el menor? El 3. ¿Cuál le sigue? El 4. ¿Qué otro le sigue? Y los voy marcando, miren pues. Yo les aconsejo insertar, por ejemplo, lógicamente con el lápiz va a ser un poquito más rápido. Ya marqué el 3, ok, lo tacho. Ok. Luego voy con el 4, que ya lo marqué. No hay un micrófono por ahí. Jóvenes, el 4 ya lo marqué, aquí está el 4 y van marcando, vayan marcando, eso es clave, ¿no? ¿Cuál le sigue? El 5. 5, por aquí anda el 5, es clave para no perdernos, ¿no? Y que esté ordenadito el tema. 5. ¿Cuál me sigue? El 6. Aquí está el 6, lo marco y lo pongo aquí. 6. ¿Cuál me sigue? 7. 2, 7. ¿Cuántos 7 hay? 3. 4. 4 7 hay 4 7. Entonces, antes de marcar los 4, voy a poner aquí 7, 1, 2, 3, 4. Ok, marco los 4 7. Entonces, ya los marco aquí para no perderme. Y hace que todos los 7 yo ya los marqué. Y lógicamente con papel va a ser más rápido. Va. Y marco todos los 7. Todos los 7. Va. ¿Qué número sigue? 8. El 8. Este 8. Okay, lo marco también. Lo tengo marcado. Le pongo 8 aquí. Y otro enter. ¿Y qué número sigue? 9. El 9. Ok, tengo el 9 por aquí. Aquí está el 9. Lo pongo aquí para no perderme. Y aquí pongo el 9. Luego me sigue el 10. 2 10. ¿Dos 10 hay? 2. 2 10. Ok, 1 y 2. Ok, 2 10. Y aquí está. Y los voy a poner aquí abajo. 2 10. 1 y 2. Y tenemos un 11 y un 12. Vale. Y ahí están todos los números, ¿o me falta alguno? Ahí están todos. 11 y un 12. Ok. Entonces, yo ya tengo aquí ordenada mi tablita. Ya está ordenada. Ya sé cuál es el número menor y cuál es el número mayor. Ahora, ayúdenme. ¿Cuánto es 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 7 más 7 más 7 más 8? 106. 106. Nítido. 106.
Entonces la sumatoria de esto, es igual a 106. No hay pierde. No hay pierde, vaya. Como me pidieron sacar o extraer el primer dato, que es la media, 106 lo divido dentro de ¿cuánto? 14. Ok. ¿Por qué 14? Porque son 14 datos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Porque son 14 números. 14. Y la media, que es 106 dividido dentro de 14, ¿cuánto me da? 7.57. 7.57. Ok, 7.5. Establezcámosla en 7.5 o 7.57. Está bueno, utilicemos los dos decimales. Ok, entonces yo ya tengo que el resultado de la media es 7.57. Ok, nítido, ahí está. La media, 7.57. Vale. Pero vamos a utilizar 7.5 para no hacernos muchas bolas. Listo, una duda. Te escucho. Y si al momento de hacer la división, por ejemplo, ya el tercer número da un aproximado, ¿te queda el total como aparece? ¿O se le... Regularmente esa opción te va a venir de selección múltiple, entonces pones el número que más se acerque a lo que tenés. Como vos decías que aquí nos apareciera 7.8 o 7.9. Exacto. Sí, si en el examen la respuesta está 8, pues es el que más se aproxima a 7.9. Ah, ok, gracias, Lick. Vale. Luego tenemos... Pregunta. Te escucho. Como en las fórmulas hay, por ejemplo, las fórmulas que usted mostró primero. ¿Esas hay que sí o sí ponerlas dentro del procedimiento o nos vamos de una vez al procedimiento? No es necesario ponerlas. No es necesario ponerlas. No, porque ustedes van a tener la pregunta ahí y van a tener la respuesta o la opción en la respuesta. Entonces, luego vamos con la mediana. Yo voy a copiar la fórmula para no perdernos, ¿vamos? Para no perdernos. La mediana dice que copiar es igual a esta fórmula, ¿verdad? Que la mediana la voy a hacer un poquito más pequeña. La mediana va a ser igual a n más 1 dividido 2. Entonces, yo quisiera que me dijeran cuánto es n. 14, sabemos que es n, ¿verdad? Porque es el número de datos. ¿Estamos bien con eso? Sí, son 14. Sí. Entonces, 14 más 1 dividido 2, ¿cuánto me da? 7.5. 7.5. Más 1 dividido 2. Entonces, el resultado es 7.5. 7.5, excelente. Entonces, la mediana es 7.5, correcto. 7.5. Casualmente es igual que la media. ¿Sí? Casualmente es igual que la media. Entonces, aquí tenemos la mediana 7.5. La media también la tenemos en 7.5. Ok, casualmente esos son los resultados. La moda. La moda se entiende por el dato que más se repite. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener datos que se puedan repetir 2 veces. Entonces, tenemos 2 modas. O podemos tener que se repitan 3 o 4 veces. Entonces, ya tenemos un elemento que es multimodal. No sé si alguien tenía una pregunta ahí. Lick, o sea, de que, como digamos en este caso, el 7 es el que más se repite, que son 4 veces, puede haber otro número que se repite también 4 veces, ahí es donde sean 2 modas. Correcto. Podría haber otro número que se repite 4 veces y ahí tendríamos 2 modas. Pero en este caso solo el 7 se repite una vez. Miren, otra cosa. Voy a poner aquí la moda para no perdernos, que es 7. Otra cosa, miren pues. Si a ustedes les sale aquí 7.5 al desarrollo, voy a regresar a la mediana, se me olvidó algo ahí. Si a mí me sale en la mediana 7.5, yo debería de agarrar los datos y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero como está en 7.5, van a ver 2 datos que se unen. En este caso es el 7 y el 7. Pero supongamos que hubiera un 7 y un 8.
¿qué se hace? Se saca la media de esos dos números. Entonces, ¿qué sería 7 más 8 dividido la mitad? 7 más 8, correcto, dividido. ¿Cuánto es 7 más 8? Dividido 2, 7. Da el mismo resultado. Dividido entre 2. Correcto, correcto. Entonces, la media es, al final, es 7, ¿verdad? Porque 7 más 7 dividido 2 es 7, ¿verdad? 7 más 7 dividido 2 es 7. Entonces, ojo, la media no es 7.5, la media es 7, pero ¿sí me entendieron por qué? Sí, porque se hizo la operación de otra vez, ¿no? Porque son pares, ¿no? Correcto, porque sumé 7 más 7, 14. Yo sí no entendí. Miren pues, cuando yo vengo, muy bien, para eso estamos aquí. Voy a poner este numerito aquí. 14 más 1 dividido 2, el resultado es 7.5. 7.5, ese es el resultado. Vaya, eso no quiere decir que eso vaya a ser la mediana. Entonces, Este es el lugar de. Este es el lugar donde está posicionada la mediana, es correcto. Entonces yo cuento 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, aquí está el 7º espacio. Pero tengo un problema. El problema es que dice 7.5. Entonces agarra el número siguiente. Es este de aquí abajo. Toma este otro número. Entonces lo voy a marcar de otro color. Toma este otro número. Entonces, si yo digo 7 más 7, ¿qué hago entonces para sacar la mediana? Si el número fuera entero, yo me quedo con el número que esté en la 7ª posición, en la posición 7. Si el número fuera entero. Si me da 8, pues yo me quedo con el número que esté en la posición número 8. Por eso es que hay que ordenar los datos y por eso es que yo cuento. Si aquí me hubiera dado 7, ok, la mediana es 7 porque el número 7 está en la 7ª posición. Pero como licenciado, buenas noches. Una consultita así muy breve. Si hubiese sido 7.4, de igual forma se toma como 7, ¿verdad? No, eso es lo que voy a explicar ahorita. Si hubiera sido 7.5, 7.4 están en medio de estas dos. Entonces, ¿qué hago? Tomo el 7 marcado con amarillo y tomo el 7 marcado con aqua y lo sumo. 7 más 7. Y lo divido dentro de 2. Y lo divido dentro de 2. Y 7 más 7, 14. Dividido dentro de 2, ¿cuánto me da de resultado? 7. 7. Entonces la media hoy sí es 7. ¿Me explico? ¿Por qué es 7? Sí, licenciado. Gracias. ¿Estamos? Sí. Sí, va. Luego vamos con la moda. La moda es el dato que más se repite. Ya dijimos que el 7 se repite 4 veces. Ok. Luego me van a decir, calcule el rango. Ok, el rango. Sencillo, mucha, ¿no? Sin ponernos nerviosos. Ya solo aquí ya llevamos buenos puntos para el examen. Entonces, ¿cuál es el número mayor de esta serie de datos? 12. 12. 11. 12. El 11. 12. 12. 12, hombre. Menos. El número menor, ¿cuál es? 3. 3. Okay. ¿Cuánto El resultado es 9. 9. Ok, el rango es 9. Ese es el rango. ¿Sí? Entonces esto es el rango. Rango. El número mayor menos el número menor. Ese es el rango. Y ya no hay pierde. Ok. Ahora vamos a lo más complejo. La varianza. Porque me van a pedir sacar la varianza. No, me van a pedir sacar la desviación estándar. Pero para sacar la desviación estándar hay que calcular la varianza. La fórmula de la varianza, resumiéndola, va a ser esta. Copiar, la voy a copiar aquí y la voy a pegar. Y la voy a cortar para eliminar bueno, dejémosla de ese tamaño.
Entonces, vean pues. Entonces yo tengo que ¿cómo se llama? La variable va a ser igual a la sumatoria de X menos la media al cuadrado dividido N. Eso va a ser sumatoria de X menos la media al cuadrado dividido N. Esto es un poquito laborioso el tema. ¿Por qué? Porque si yo tengo sumatoria de X donde el primer número, ¿cuál es? 3, ¿sí o no? Del este rango, ¿cuál es? Sí, 3. Es el 3. Entonces la fórmula me dice que debo de tener 3 menos la media. ¿Cuánto es la media? 7. 7.5. Perdón, la mediana. 7. La mediana. 7, ¿verdad? 7. Mediana. Menos mediana. Y este número lo tendría que elevar al cuadrado. Solo voy a hacer 2 y de ahí voy Una pregunta. Te escucho. Entonces, ahí es el dato menos la media, ¿no? Correcto. De ahí sigo con el 4, con el siguiente número, 4 menos, ¿cuánto es la mediana? Perdón, menos la mediana. La mediana es 7. 7. Y, ¿qué me pasó? Menos la mediana y esto elevado al cuadrado y ahí le doy un signo de más porque todas van sumadas. Al final yo ya lo tengo aquí hechecito, voy a copiar este para ahorrarnos un poquito de tiempo y voy a borrar este y debería de quedar así. Entonces el 3 menos el 7 elevado al cuadrado, más 4 menos 7 elevado al cuadrado, más 5 menos 7 elevado al cuadrado, más 6 menos 7 elevado al cuadrado, más 7 menos 7 elevado al cuadrado. Aquí se nos simplifica el asunto, porque 7 menos 7, ¿cuánto es? 0. Y todo número elevado, todo 0 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Sí? Entonces, estos 7, ¿para qué los voy a elevar al cuadrado? Si van a ser ceros. Y de ahí termino los 7 y voy con el 8. 8 menos 7 elevado al cuadrado, 9 menos 7 elevado al cuadrado, más 10 menos 7 elevado al cuadrado, más 10 menos 7 elevado al cuadrado, más 11 menos 7 elevado al cuadrado y más 12 menos 7 elevado al cuadrado. Ahora, quisiera que me digan cuánto es 3 menos 7 elevado al cuadrado. Con su calculadora. Ustedes tienen una calculadora. Sería 16. 16. Bien. Anoten ahí 16. Voy a ir anotando yo aquí. Esta la vamos a convertir en números ya normales. Entonces, los voy a ir poniendo aquí. El primer número que ustedes me dijeron es 16. Ok, nítido. 4 menos 7 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9, muy bien. El siguiente, 5 menos 7 elevado al cuadrado. 4. 4, excelente. El siguiente, ¿cuánto da? 2. Hombre. Es 1. Es 1. Correcto, es 1. Ahí podríamos meter gol, va, es 1. El siguiente, ¿cuánto da? 0. 1. 0. Correcto, 0. 0, 0, 0, 0, 0 hasta el ahora pasémonos al 8. Voy por aquí. Para podernos ubicar, voy por aquí. ¿Por qué? Porque todos los demás, el 7 y el 7 van a ser 0. Entonces, no los voy a sumar. ¿Cuánto me da 8 por 7? 1. Muy bien. 1. Vamos con el siguiente. 9 menos 7 elevado al cuadrado. 4. 4, excelente. Ok. Entonces, 4. ¿Y el otro cuánto da? 10 menos 7 elevado al cuadrado. 9. ¿Había una pregunta por ahí? ¿La pregunta? Sí, disculpe. Sería con la media, con 1.5, porque si no, siento yo que no es así. O no importa. ¿Cómo? Es con la mediana. No es con la media. Yo tenía esa duda también porque la fórmula tiene La fórmula. X barra, o sea, media aritmética. Ajá. Sí, y vienen siempre con signos negativos y positivos y por los puntos y algo.
vamos a ver algo. Quiero ver una cosa. Esto es en Excel. La mediana es 7, el promedio es 7.5, el rango es 9, la desviación estándar me tiene que dar 6.8 o 6.7. Terminemos la de calcular con esto. Terminemos la de Es que le calcular. va a dar un número entero. No, como tal. No les va a dar número entero. Se los juro que no. Da 6.71. 6.7, correcto, 6.7. 6.71. Lo que pasa es que Excel lo aproxima a 6.8. Correcto. Y aplicarle a este 6.71 que vos tenés, aplicarle la raíz cuadrada. $2.59. 2.59 y aquí me da 2.62. Ahora apliquémoslo con 7.5. Total, repasamos más, ¿va, mucha? Todos los demás no se me perdieron ahí. No le Bien. caímos. Nos perdimos un poco. No, ahora los demás, háganmelo con los que estaban ahorita. Ahorita les voy a volver a explicar a los demás. Háganmelo con 7.5. 2.73. Da 2.73. Se me pasa, correcto. Se me pasa. Se me pasa. Para mí es que... Es que a nosotros nos habían enseñado con la media y después los negativos los pasábamos a positivos y eso lo tomábamos todo. Algo así. Ah, pero esto es con datos, con datos no agrupados. Esto es con datos no agrupados. Perdón, con datos agrupados. Aquí no vamos a trabajar datos agrupados. Vamos a trabajar datos sencillos. Esta va a ser la diferencia. Esa va a ser la diferencia. Porque si no nos vamos a hacer bolas ahí. Va, miren pues. Perdón. Igual nos hacemos bolas porque como el número es par, entonces ahí es donde hay una diferencia. Porque si fuera impar, fuera más fácil encontrar la mediana. Si fuera impar, sería más fácil encontrar la mediana. Sí, porque Sí, tendría porque al final te ubicas en el número 7, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que te hizo bolas? ¿Cómo cómo encontrar la mediana? No, lo que pasa es que como a veces lo aproxima uno o a veces lo dejamos en el 7. En este caso nosotros dejamos un número entero, porque al final sumamos los dos 7 dividido 2. Entonces nos dio 7, por eso es que lo estábamos trabajando con 7. Sí, pero siempre va a ser un número entero. ¿Por qué? Miren, pues supongamos, yo tengo un ejercicio aquí. Vean, pues. Sí, porque igual si fuera números impares y el número impar que está en medio del 8, sería un número entero igual, ¿no? Sí, correcto. Miren, pues yo tengo un ejercicio aquí. Para que me cargue esto. Aprende. Licenciado, yo vi su video de YouTube y usted la sacó con la media. Con la media, con el de arriba, ¿verdad? Sí, con 7.5. Entonces va a ser sí. Entonces tienen toda la razón. Vamos a ver. Video. Sí, licenciado, que sí, ¿verdad? Sí, con la media. Sí, que eso es con la media. Sí, entonces sí. Bueno, se repite la explicación. Vamos a ver, espérense. Que me cargue. Aquí estamos. Sí. Es lo mismo, pero con la media, ¿verdad? Sí, tienen toda la razón. Sumatoria de X dividido en... Sí. 7.5, va. Entonces, 0.5. Vamos a ampliar esto. 0.5, sí. Podríamos poner ahí los dos decimales, licenciado. Ya me vi y ya me corregí. Licenciado, entonces se va a usar la media. Sí, es que Ya me perdí.
Ya me vi, va, miren pues. Entonces, sí, 7.5. Pues vamos a empezar. Sí, está con la media, es correcto, está con la media, es correcto. Miren, pues entonces, el primer número menos la media, el segundo número menos la media, 3 menos la media, 7.5, 4 menos 7. No se hagan bolas, miren, pues, 3 menos 7.5, ok, 4 menos 7.5, y así hacen todos los números. 5 menos 7.5, 7, Cuando tengan este resultado, voy a correr todo esto para allá. Miren, pues tal vez así se nos hace más fácil. Voy a ver, espérenme. Voy a correr todo esto para acá. Tal vez así se nos hace un poquito más sencillo. Entonces, ustedes van a construir aquí 5 menos 7.5. Vaya. 6 menos 7.5. 7 menos 7.5. Vaya. 7 menos 7.5. Y así van a hacer todo esto. Va. Cuando tengan este resultado, 3 menos 7.5, ¿cuánto me da? 20.25. 20.25. 3 menos 7.5, menos 20.25 o... No, es que es Ya como positivo. Menos 4.5. 20.25. Menos 4.5. Y eso elevado al cuadrado, 20.25. Es que yo lo estoy haciendo por pedacitos, por aquellos que se nos están perdiendo. 3 menos 5 me da. Le da 4.5. Correcto, me va a dar menos 4.5. Para aquellos que se me estaban perdiendo. Ahora, menos 4.5, elévenlo al cuadrado. Es menos 20.5. No, ahí ya no es menos. No te puede quedar como negativo. No, porque menos todo por menos te da más. Elevado al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, la respuesta es 20.5. 20.5. ¿Sí? Van a ser 20.25. 20.25. 20.25. Ahí está. 20.25. Entonces, lo que tenemos que hacer es 4 menos 7.5. ¿Cuánto me da? Para los que lo están haciendo así despacio. 3.5. Menos 3.5, ¿verdad? Menos 3.5. Y menos 3.5 elevado al cuadrado. 12.25. 12.25. Vale. Y así tendríamos que hacer todos. Al llegar vamos a sumar todos estos que están aquí y me va a dar lo que ya el compañero había hecho. Me tendría que dar la varianza 6.87. ¿Cuánto te dio? Ya había un compañero que lo había hecho ahí. ¿Cuál, licenciado? Había alguien que ya había hecho la varianza y la desviación estándar con 7.5. ¿Quién era? Yo creo que no lo había hecho, solo comentó. Vale, entonces vean, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es por cada número hacer todo esto. Se van haciendo todos estos elementos hasta que al final logremos sumar el 20, el 12. Sí, avancemos si quieren, pues miren, pues para no quedarnos en la explicación, amigas. 5 menos 7.5, ¿cuánto me da? ¿Menos cuánto? Menos 2.5. Menos 2.5, menos 2.5 y menos 2.5 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 6.25. 6.25, vaya. El cuarto número, ¿cuánto me da 6 menos 7.5? 1.25. Menos
Sí, menos Menos 1.5. Sí, menos 1.5. Menos 0.05. Menos 0.05. Muy bien. Y menos 0.05 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 0.25. 0.25, ok. Positivos. 7 menos 7.5. 7 menos 0.5. No, a ese no tendría que ser 0. Está malo, licenciado. Ah, no, bien. Menos 0.5. 0.5. Licenciado, en la... Nick en el modelo 6 6, no da anterior menos. era En el 6 es 0 da 2.25. 2.25. es 1.5 o 1.50. Y es 2. No, es 2.25. ¿Cuánto da en el 6? 2.25. 2.25. Ok, ya lo corregí. Ahí. 2.25. Ahí es 1.5 con 1.05, licenciado. Hay 0.5. 1.25. Ok, 0.5. 1.5. No, es 1.5. 1.5. Ahí está. Así es. Entonces, 7 menos 7.5, menos 0.5, menos 0.5 al cuadrado. 0.25. 25. 0.25. Quiero ver así los otros. Quiero ver ese. Deme un segundo. Menos 89.5. La desviación es de 9.36. 89.5 dividido 14. 6.39, 28, 5.39. 6.39. Ok, entonces la desviación estándar es de 6.30. La varianza, perdón. Varianza 6.39. Voy a borrar esto porque esto está 6.39, ¿verdad? 6.39, sí. Vale. Y ahora para sacar la desviación estándar es exactamente lo mismo que la varianza, solo que apliquen en la raíz cuadrada 6.39. 2.53. 2.52 o 53. 2.52 o 53. 53. Vale. Entonces aquí tenemos la media 7.5, la mediana va a ser 7, la moda va a ser 7, el rango va a ser 9, la varianza 6.39 y la desviación estándar 2.53. Lick, disculpe, ¿cómo hizo la desviación? La desviación solo le aplicar la raíz cuadrada al 6.39. Solo aplicarle la raíz cuadrada al 6.39 y te va a dar 2.53 y ya tenés la desviación estándar. Lick, ¿de dónde sacó el 6.39? De toda esta sumatoria que hicimos 20.25, 12.25, 6.25 y lo sumás y lo dividís dentro de los 14 datos. Esa suma te va a dar 89.5 dividido 14 te va a dar 6.39. Vic, una duda. ¿Sí? Ahí está el desviación estándar. ¿Cómo? Lick, celular no podemos decir esto, ¿verdad? Espérenme, escucho dos preguntas. El rango, me preguntaron el rango. ¿Cómo sacamos el rango? Si me preguntaron cómo sacaron el rango, es el número mayor, que es 12, menos el número menor, que es 3. Y me dan 9. Este es el rango. 12 menos 3. Lick, ¿y puede repetir la varianza? La varianza, ¿qué es lo que querés que repita la varianza? ¿Todo o dónde te me quedaste? No, solo con una que me explique. La varianza es, tenés todos los números aquí, ¿sí? Toda la serie de datos. Esa serie de datos, por ejemplo, agarrás el 3 menos la media, que es 7.5. Esto te va a dar menos 4.5. Estos
4.5 lo elevas al cuadrado y todo número elevado al cuadrado da positivo y tenés 20.25. Y así haces todos los 14 números. Entonces vas a tener todos estos resultados que están aquí. ¿Sí? Vas a tener todos estos resultados. Vas a tener 6, vas a tener 2.25, vas a tener 0.25, 0.25, todos estos resultados que estoy corriendo yo a la derecha. Vaya, todos esos resultados los sumas y te va a dar 89.5. Esos 89.5 lo divides. Apágalo, por favor. Y ya tenés la varianza, que es 6.39. ¿Me explico? Licenciado, yo gracias. excelente, Estamos bien. Va. Entonces, jóvenes, prácticamente ese es el contenido del parcial. Licenciado, aquí tengo una duda. Te escucho. Que no entendí muy bien cómo era eso de la desviación estándar, no comprendí bien cómo sacaba el 2.53. Ok, va. Dentro de 14, porque 14 es el número de datos y el resultado va a ser 6.39. Ok. Cuando tengas el 6.39, que es esto que está aquí en amarillo, voy a tener aquí el 6.39, lo voy a ampliar. Mi recomendación es que a este 6.39 le puedas sacar la raíz cuadrada. Pon en tu calculadora raíz cuadrada de 6.39. Raíz cuadrada de 6.39. Oh, ya, Lick. 2.53. Sí. 2.53. Va. Sí, ya. Gracias, licenciado. Entonces, la primera serie. Y la segunda serie va a estar conformada, por un caso estadístico. ¿Sí? Por un caso estadístico. Licenciado, perdone, y para graficar. Formular de ahí afuera porque Va a depender del docente. Por ejemplo, yo les voy a poner las fórmulas en el pizarrón. Todas las fórmulas en el pizarrón. Entonces, ¿qué son estas? ¿Qué son estas? Entonces, pero puede ser que el docente les diga, pueden entrar las fórmulas. ¿Sí? La fórmula que habría que tomar en cuenta es la de la mediana, que es la de n más 1 dividido 2, la varianza, que es esta, y la desviación estándar, que es la misma fórmula de la varianza, solo que aplicándole la raíz cuadrada, ¿verdad? La media ya sabemos que es un promedio, que es la sumatoria de n dividido el número de datos. El rango es el número mayor menos el número menor. La modo que más se repite, entonces no debería haber mucho pierde, pero yo sí les aconsejo que lleven el formulario en una hojita cuadradita, ¿va? Y lleven calculadora. Gracias, Lick. Feliz noche.